Bueno, y hoy tenemos el placer de hablar con Ramiro Salazar. El doctor Ramiro Salazar es médico epidemiólogo que tuvimos la oportunidad de conocerlo en Arteaga en una charla sobre dengue. Así que bueno, hoy le damos la bienvenida al programa. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Hola Betiana, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, gracias por estar con nosotros, a pesar de que sabemos de que está de vacaciones, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, por nada. Gracias a Bueno, vos. no, por favor. Doctor, bueno, hoy vamos a hablar de un caso que nos tiene un poquito en vela y tiene que ver con la viruela del mono. Cuéntenos un poquito de qué se trata esto. Bueno, es una enfermedad que ya existe hace mucho tiempo. No hay ninguna novedad al respecto. No es algo nuevo. Ujú. Eh, es, digamos, una enfermedad que normalmente transcurre entre los monos. Pero por determinadas circunstancias y eventualmente el ser humano puede tomar contacto con ella y hasta puede llegar a contagiarse. ¿Qué sucede? Que esta situación, que es histórica y está presente en el África, no ha tenido mayor trascendencia. Pero ¿qué es lo que la hace trascendente hoy en día? Y a tal punto que la Organización Mundial de la Salud digamos, le ponga foco, le ponga atención y dé recomendaciones de emergencia. Esas situaciones, las nuevas pautas que tiene la Organización Mundial de la Salud de realizar alertas tempranas, que aunque una enfermedad no haya aumentado su mortalidad, por estas nuevas pautas, ya sea porque se ha incrementado alguna cantidad de casos por fuera de lo habitual, o se haya visto un aumento en la velocidad de los contagios. Y esto es también una cuestión que también hay que verlo desde el contexto civilizatorio. ¿Cómo no van a aumentar la velocidad de transmisibilidad si la población hoy en día digamos, se moviliza de una manera más veloz y frecuente? Entonces, una enfermedad que puede ser remota de una zona selvática, inmediatamente por la cuestión esta del transporte aéreo, puede estar tan pronto en otro lugar. Entonces, es como que estamos haciendo una alerta y un seguimiento tan focalizado y tan estrecho de un problema que, por otro lado, deja de poner foco en otras situaciones que son prioritarias para los distintos sectores de salud del mundo. Ujú. Imagínense que en el mundo existen muchos problemas de salud. ¿Mm? Y tal es así que a nivel de los sistemas locales de salud existen otras prioridades que no son la del viruela del mono. Entonces, con esta puesta en foco que hace la Organización Mundial de la Salud, esta alerta temprana y esta, digamos, cuestión de crisis permanente por la observación de un fenómeno que es lejano, pero inmediatamente lo coloca, digamos, como prioritario en la agenda sanitaria del mundo. Y no hay posibilidades casi de discutir esta agenda, estas prioridades. Es como que los gobiernos tienen que adoptarla casi sin discusión. Claro. Entonces estamos frente a una especie de monarquía, repito, monarquía de la salud mundial, donde hay dictados que hay que cumplir. Y por otro lado tenemos una oligarquía de organismos que son empresariales, farmacéuticos y laboratoriales que se ven beneficiados por estos estados de crisis y de alarma permanente, ya sea con la pandemia que vivimos, la cuarentena y el uso de ensayos experimentales y de productos que no han sido tan evaluados, que en función de la emergencia son utilizados. Bueno, toda esa cuestión
digamos, la Organización Mundial de la Salud no tiene hoy en día un organismo de control por arriba de ellos. No hay una transparencia y no hay una rendición de cuenta de lo actuado. Pero la población en general se da cuenta de todo lo que ha perdido en materia de libertades, en materia de economía y en materia de vida social, en relación a todas estas medidas que de carácter preventivo se toman, ¿no? A veces el remedio es peor que la enfermedad. Entonces estamos en esa situación. Y como esto ha echado raíces y ya es cultura y civilización, es difícil por ahí generar un debate democrático, claro, transparente, donde todos nos podamos sentir partícipes, ciudadanos, en un contexto democrático. Pero sin embargo, no, en el área de la salud es como que estamos intervenidos por este poder, ¿no? Que yo le llamo de esa manera, ¿no? Como una monarquía de la salud pública, transnacional, y estos organismos oligárquicos transnacionales que lo único que les interesa es hacer negocios. Claro, muy claro el concepto, doctor. La verdad que es muy claro lo que quiere decir y muy clarito. Le quería preguntar acerca de esta enfermedad sobre la sintomatología que tiene y las características específicas. Bueno, es una enfermedad febril y eruptiva, es decir, produce una erupción que es característica. Esa erupción, por los que no son eruditos conocedores de fenómenos dermatológicos, puede ser confundida por otras enfermedades que también producen erupción, como la varicela, por ejemplo, o como la sífilis en distintos estadios, porque la sífilis tiene varios estadios. Entonces, en algunos de sus estadios puede tener esta manifestación dermatológica. Y por lo general es una enfermedad así que tiene el cuadro típico de una enfermedad de, digamos, viral, por así decirlo, que tiene todo ese cuadro general, ¿no? De, bueno, dolores articulares, mialgia, cefalea, en fin, este cuadro de infección primario. Y luego viene la erupción. Y bueno, ese sería el cuadro, pero más allá de hacer, digamos, una cuestión de propaganda, más allá de promover la observación concienzuda de estos síntomas de esta enfermedad, yo hago hincapié que el árbol no nos tape el bosque. Los sistemas de salud tienen que estar abiertos desde una mirada médica amplia y real de los problemas que están teniendo en la población local. Porque si no, nos vamos a atender esto que parece ser algo raro y exótico, lo ponemos en la agenda como prioritario y dejamos de atender los otros problemas que son más importantes y que se llevan muchas vidas y se genera mucha enfermedad y lesión en la comunidad. Entonces, hay que, de algún modo, digamos, si bien tenemos que tener un equilibrio entre una cosa y otra, es decir, tenemos que escuchar por ahí las advertencias que los organismos internacionales, como en este caso la OMS, hace hincapié, pero por otro lado no tenemos que dejar de atender la situación local, que siempre es prioritaria como una realidad que está frente a nuestros ojos. Y en ese sentido hay que tratar de no promover el miedo, porque cuando uno habla de crisis y habla de situaciones así de esta naturaleza, como enfermedades raras, el coronavirus del murciélago, el viruela del mono, el síndrome de la vaca loca o de la oveja loca, bueno, empieza a generar una especie de paranoia, de miedo en la población, y que por otro lado lo lleva a que adhiera ciegamente
a las normativas y a los dictados que desde el gobierno o los estados establecen. Y por otro lado, quienes no adhieren a ello, tienen un disenso, una opinión contraria a la misma, también tienen miedo de ser sancionados, perseguidos, Claro. o estigmatizados en sus opiniones por, digamos, tener una opinión contraria. Claro. Entonces acá hay toda esta cuestión genera dos vertientes de miedo. Uno en quienes adhieren a la misma, y es comprensible, ¿no? Cuando la gente está atemorizada, sigue las instrucciones para vencer ese temor y está dispuesta a usar y a colocarse y tomar cualquier medicina o medicamento, por más experimental que sea. Y esa cuestión también hay que tomar, porque estamos en una situación en la cual la sociedad está muy medicalizada. Es decir, hay mucha intervención artificial en la salud de la población, ¿no? Y hay poco trabajo en relación al fortalecimiento de la inmunidad natural. Entonces ya no tenemos un sistema inmune natural, sino que está modificado desde la más temprana edad hasta los últimos días de nuestra vida por estas intervenciones artificiales de la medicalización temprana y que genera una modificación de las respuestas inmunológicas de nuestro cuerpo. Entonces, cuando tenemos un problema que atender, nuestro sistema inmune termina reaccionando de manera anómala, porque está modificado. Claro. Está modificado por estas intervenciones de medicalización e intervención exhaustiva de muchas medicinas que a veces no son tan prioritarias, pero en función del miedo, de la estampida que se genera, muchos prefieren tomar cualquier cosa, digamos, ¿no? Cualquier cosa que le dé cierta seguridad.